Aviso. El anfitrión ha empezado. Saludos en esta maravillosa semana que el Señor nos ha regalado. Damos gracias a Dios por su amor y su buena voluntad que nos permite estar de nuevo reunidos para glorificar su nombre y estudiar su palabra. Estamos estudiando la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios que nos llena de sabiduría, de inteligencia y que nos instruye en el camino correcto que debemos seguir para glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos estudiando acerca del evangelismo. Ya hemos avanzado en muchas clases, ya hemos explicado qué es el Evangelio, decíamos que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Decíamos también que el Evangelio se obedece en el bautismo, esa es la forma de doctrina a la cual los romanos y todo hombre es entregado o enseñado en ella para que obedezca al Santo Evangelio. Hablábamos que es imprescindible, es algo importante, esencial. Si las personas desean ser salvas, necesitan ser bautizadas para perdón de los pecados. Si no, no hay salvación, porque no hay perdón de pecados. Y si no se quita el pecado en el bautismo, pues no se puede ser salvo, porque uno está muerto en sus delitos y pecados. Y ahora estamos estudiando el plan de salvación en cada punto de él. Estamos estudiando, la semana pasada hablamos del oír y estábamos diciendo que lo que hay que oír es la palabra de Dios, la fe viene por el oír, Hechos 10, 17, hay que oír el evangelio, hay que escuchar el mensaje y explicábamos acerca de ese punto. Hoy vamos a ver un punto que es esencial también en el plan de la salvación y es la fe. Necesitamos creer. Pero ¿qué es lo que necesitamos creer verdaderamente? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra que debemos creer para ser salvos? ¿Podrá alguien ser salvo si cree cualquier cosa, creyendo cualquier asunto religiosamente hablando? Muchas creencias hay en el mundo. Nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos su santa palabra y en ella y a través de ella somos guiados para la fe. ¿Qué creer realmente? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos creer nosotros? Y si vamos a ir a predicar, nosotros necesitamos saber qué es lo que predicamos y en dónde queremos que la gente ponga su fe. ¿Dónde quiere Dios que las personas pongan su fe? En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 15, la escritura dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Aquí tenemos algo importante. Las escrituras son la fuente que nos van a hacer sabios para la salvación. Noten que el contexto aquí es la salvación. Estamos hablando de la salvación que necesita el ser humano y aquí expresamente lo dice, la salvación. Y la escritura es la que nos puede hacer sabios, nos puede dar el conocimiento, la sabiduría, los elementos para poder poner la fe. Y aquí dice que es por la fe en Cristo Jesús. Yo quiero que noten la claridad con la que las escrituras hablan del asunto. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Eso es definitivo. Él es la persona que Dios mandó a salvar al mundo y necesitamos todos los hombres creer verdaderamente, de todo corazón, creer en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Ahí debe estar nuestra fe. Aquí ya encontramos algo que la Biblia dice. Estamos preguntándonos qué debemos creer, en quién debemos creer. Bueno, aquí ya nos están mencionando el Señor, nos está mencionando a una persona, está mencionando el Señor aquí a Jesucristo, su Hijo, y en Él debemos tener fe.
El gran deseo de nuestro Dios, hermanos, es salvar a todos los hombres. Ese es el gran deseo y por eso se predica para salvar a todos los hombres. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Noten lo siguiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que aquí también está relacionada la idea de el creer, y estamos hablando de Dios, de lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Hablamos también de lo que el Señor Jesús hizo, que es, en este caso, que el Señor murió por nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez aquí, el Señor dice que hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Y está relacionado esto con la salvación. Lo primero que el pasaje dice es que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, no se condene, no salga perdido, no salga muerto por sus delitos y pecados, sino que reciba la salvación o la redención que es en Cristo, sino que tenga vida eterna. Pero entonces, ¿en quién hay que tener la fe para poder tener vida eterna? Según este versículo, en el Señor Jesucristo. Es importante una cosa. Mucha gente cree que Dios les va a salvar o a bendecir o a permitir la entrada a la vida eterna o al cielo basados en cualquier creencia. Yo creo esto, algo así que la gente tiene como la idea de que uno puede ser salvo creyendo lo que quiera, que no importa en sí lo que cualquiera quiera creer, que delante de Dios es igual, mucha gente dice. Pero recuerden que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Uno tiene que saber distinguir lo que es el mandato de Dios y lo que son los mandamientos de los hombres. Ahora, cuando nosotros vamos a predicar y a decirle a las personas en quién realmente hay que tener fe para que sean salvos, pues nos vamos a encontrar con que hay personas que ya creen cierto tipo de cosas que no son la verdad, que no les van a salvar, y entonces nuestra labor es ir a presentar el evangelio puro e ir a presentar aquellas cosas, elementos en los que Dios quiere que haya fe, guiado a través de la escritura, o en este caso a Jesús como persona, como Señor. Dios quiere que las personas crean exclusivamente en Jesús. ¿Por qué es tan importante eso? En el mundo existe gente que cree en personajes diferentes a Jesús para ser salvos. Personas creen en María, personas creen en alguno de los apóstoles, personas creen en algún supuesto santo, personas creen hasta en la abuelita. Hay gente que le pone fe a la abuelita porque ya se murió y entonces la abuelita era, como dicen por ahí, mi abuelita era una santa y entonces ella desde el cielo me guía, me mira, me no sé qué. Todo eso es mentira, eso no es cierto. La abuelita ya no puede hacer nada por uno después de que se muera. Entonces, con todo ese tipo de creencias nos vamos a encontrar cuando vamos predicando. Ah, pero es que yo creo esto. Ah, pero es que yo creo aquello. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y el primer pasaje que leíamos decía, desde la niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos también al llevar la gente a la verdadera fe? Les vamos a decir a ellos que la fe verdadera tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios, que la fe verdadera tiene que ser producida por la boca de Dios, por la palabra de Dios. Es Dios el que me dice a mí que debo creer y yo debo obedecer a eso que Dios dice que crea. Si no, mi fe es una fe falsa, es una fe mentirosa, es una fe equivocada, porque no está en la fuente correcta, no proviene de la fuente correcta, que es la palabra de Dios, proviene de la tradición,
proviene de los pensamientos de las personas, proviene de las ideas de un pueblo, de la idiosincrasia de una nación. Las naciones tienen a veces, nacionalmente tienen creencias en idolatría y en cuantas cosas, y hay millones de gente siguiendo ese tipo de cosas. Hay grandes hombres en el mundo, que digo grandes porque son reconocidos como figuras religiosas. Hay cantidades de personas que para muchos son muy importantes, y lo que ellos digan o hagan, eso es lo que ellos van a seguir. Pero eso es poner la fe en lo que dice un hombre, una persona, un líder religioso, un supuesto apóstol o por ejemplo, en el caso del catolicismo, el señor Francisco, que es cabeza de la Iglesia Católica, y lo que él diga, eso se hace. No importa lo que la palabra de Dios diga, importa lo que él diga. Eso es basar la fe en un mandamiento de hombre. Y ya entonces no es la fe que produce la Biblia. Obviamente no lo es. Ya no es lo que Dios dice, es lo que dice el Papa o la cabeza de la Iglesia Católica, terrenalmente hablando, la cabeza de la Iglesia Católica en todo su sentido, porque por supuesto Cristo no es la cabeza de la Iglesia Católica. Si fuera Cristo la cabeza de la Iglesia Católica, pues definitivamente sería diferente, sería la Iglesia de Cristo, pero no lo es diferente. ¿Sí? Cuando digo cabeza terrenal de la Iglesia Católica, bueno, me refiero a que ellos han tomado ese lugar, e incluso ellos dicen que es el representante de Cristo en la tierra y todo eso, pero pues cuando uno mira la Biblia, no es así. No es así porque Cristo no dejó ese tipo de jerarquía, de lo que llaman el papado y todo eso. Entonces no quiero que quede como confusión ahí. Cristo es cabeza de la iglesia de la cual el Nuevo Testamento habla. Y otros líderes, como el señor Francisco, pues son líderes de esas iglesias. Y ellos pueden decir que yo soy cabeza de la iglesia y Cristo también, y yo trabajo con Cristo y yo sigo a Cristo, pero si uno mira la doctrina, se da cuenta que no. Porque hay que mirar desde lo que dice la Biblia para comprobar si es cierto o no es cierto esto o aquello. Entonces necesitamos una fe que viene, que produce la palabra de Dios, hermanos amados. Necesitamos una fe producida por la fuente autorizada, la palabra inspirada, que es la palabra de Dios. Necesitamos creer en el Hijo de Dios. Necesitamos creer en el Evangelio. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, es un pasaje muy usado por nosotros, y este pasaje dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, noten esto, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se necesita la fe de principio a fin. Desde que oyes el evangelio, tienes que creer en él para ser justificado, para ser salvado, y luego tienes que permanecer creyendo en él. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe se mantiene fiel al Señor, se mantiene fiel al evangelio. Y ya ustedes saben qué es el evangelio. Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces aquí no está diciendo Dios que hay que creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Pablo no se avergonzaba de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. No se avergonzaba de que él hubiera muerto en la cruz. ¿Por qué no? Aquí dice, ¿por qué no? No me avergüenzo porque el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es poder de Dios para salvación. ¿A quién es poder de Dios para salvación? A todo aquel que cree. Al que cree en el evangelio es el poder de Dios para salvarle. A todo aquel que cree. Es exclusivamente al que cree, al que no. Porque al que no, es lo que dijo Jesús en Marcos: vayan y prediquen mi muerte, sepultura y resurrección. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
se sobreentiende que el que cree en el Evangelio, el que cree a la predicación del Evangelio, el que pone su fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pues obedece al Evangelio en el bautismo, sin demora. Y eso le resulta en salvación, porque en el Evangelio es donde Cristo pagó por los pecados del individuo, de la persona que está creyendo. Y al obedecer el Evangelio en el bautismo, pues recibe perdón de pecados, porque ya tenemos el poder para ser perdonados. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, necesitamos creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso necesita predicar usted a las personas que evangelizan. Y eso necesitan las personas creer. Necesitamos creer en Jesús, quien es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y necesitamos creer en aquello que Jesús hizo, que Él murió, fue sepultado y resucitó. Porque es importante mencionar las dos cosas como en detalle y de importancia, ambas de la misma importancia. Porque en el mundo hay gente que cree en Jesús, pero no cree en lo que Jesús hizo por él. Mucha gente reconoce a Jesús, mucha gente dice, claro, Jesús es el Señor. Yo creo en Jesucristo, pero no cree en lo que Cristo hizo por él. Para muchos incluso Jesucristo es un personaje meramente histórico, uno de tantos profetas, pero no el profeta, no el Mesías, no el ungido, no el único que te puede salvar. Y las personas que queremos ser salvas, necesitamos entender que Jesús es el profeta, el Mesías, el ungido, el único que nos puede salvar. Y hay pasajes que dicen eso claramente. Hay pasajes como en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde la Biblia dice, y en ningún otro hay, ¿qué cosa? En ningún otro hay salvación. No hay, fuera de él no hay. Entonces, cuando la Biblia nos dice aquí que creamos en Jesús y que creamos en el Evangelio de Jesús, nos están dando la única, lo voy a repetir, la única manera en la que una persona puede ser salva. Si no, no. Puede creer lo que quiera, puede decir lo que diga, puede pensar lo que quiera pensar, no importa, no hay salvación fuera de Jesús. La idea esa está simple, hermanos. ¿Por qué no hay salvación fuera de Jesús? Porque no hay nadie que haya hecho lo que Jesús hizo por ti o por mí. Porque solamente Cristo Jesús vino al mundo a buscarnos y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó. Y solamente de Jesús se dice lo que leíamos y aprendíamos del Evangelio en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso no lo ha hecho nadie más en toda la historia de la humanidad, antes y después de Cristo. Nadie hizo eso, solamente Él. El problema de los hombres es el pecado y Cristo es aquel que murió por nuestros pecados. Entonces, o es Él o nos toca lo que dice Juan 8:24. Por eso os dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso le dijo Jesús a ellos, a los judíos. Si ustedes no creen que yo soy, dice Jesús, en su pecado morirán. Y es la misma idea para hoy. Si yo o usted, si cualquier persona a la que llegamos con el Evangelio no cree en él, no cree en Jesús, no cree en el Evangelio, en su pecado morirá. ¿Quién más le va a rescatar? ¿Quién más le va a perdonar? ¿Quién más le va a reconciliar con Dios? No existe nadie más. Pues Cristo y ahora creer en el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Hay que creer en el Evangelio de Jesús. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación, para que el culpable sea justificado, sea hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Reciba esa bendición a causa de lo que Cristo hizo en favor del pecador.
Pero el evangelio requiere la fe. ¿Qué significa? Que yo debo creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mí. Los cristianos creemos siempre eso. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, ¿qué conmemoramos? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Qué anunciamos al mundo con la cena? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Creímos el día que nos predicaron y seguimos creyendo en el evangelio. Y no vamos a dejar de creer en el evangelio, y que Dios nos guarde de la incredulidad. Porque es la salvación por fe y para fe. Tienes que iniciar creyendo y tienes que terminar creyendo, por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá, se mantiene allí, presente, o activo, o bendito de Dios más bien, por la fe que tiene. ¿En qué cosa? En Jesús, como el Hijo de Dios, y en lo que Jesús hizo, en el Evangelio. Él murió por mí, Él fue sepultado por mí, Él resucitó por mí. Yo debo creer estas cosas. La fe, hermanos, es muy importante. Cuando la fe está puesta en las cosas correctas, miren lo que produce la fe. ¿A dónde nos lleva la verdadera fe? Vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Miren el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estos que se habían bautizado, ¿por qué lo hicieron? Porque creyeron en el Evangelio. Las personas, cuando no creen, no se bautizan. Eso lo vemos cada rato. Nuestra familia. ¿Cuántos de los de la familia nuestra creen en el Evangelio? No muchos. A veces ninguno de ellos. Aunque les hemos predicado y les hemos dicho, no lo hacen. No son hijos de Dios, y si no creen en el Evangelio, no llegarán al bautismo, y si no llegan al bautismo, pues nunca serán hijos de Dios, porque porque no tienen fe. Y al no tener fe, no van a las aguas para nacer de nuevo, y ahí es donde uno se convierte en hijo de Dios. Pero aquel que tiene fe va a las aguas sin titubear, como lo hizo usted o como lo hice yo, como lo hacemos los que tenemos fe. Y por la fe en el Evangelio fuimos al bautismo, y al ir al bautismo fuimos hechos hijos de Dios. La fe, no la fe sola. Nosotros, a ellos se les predicó el Evangelio como a nosotros. Ellos creyeron y se bautizaron, y eso resultó en que ellos fueron hechos hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya lo estudiamos, ya lo dijimos que Dios quiere que creamos en Cristo Jesús. Y ahorita estamos estudiando que Dios quiere que creamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Sí? Y al hacerlo, vamos al bautismo y somos hechos hijos de Dios. Vamos a leer a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren aquí mismo en Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir,
habiendo oído la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, los Efesios, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Ya sabemos por Hechos 2:38 que una persona es sellada con el Espíritu Santo cuando es bautizada. Y estos ya se habían bautizado y fueron hechos parte del cuerpo de Cristo y fueron sellados con el Espíritu Santo. Y lo que oyeron fue acerca de Jesús y acerca del Evangelio de Jesús y creyeron, se bautizaron. Fueron salvos. Dice en el 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios es el que tiene la gracia. En su gracia Dios me enseña. Al enseñarme aquello que debo creer, yo puedo creer, creo, y al obedecer, yo llego a ser salvo, porque puse mi fe en aquello que Dios me dijo que creyera. E hice lo que Dios me dijo que hiciera. No lo que yo quise, lo que Dios dijo. ¿Cree en mi Hijo? Sí, Señor. ¿Cree en el Evangelio? Sí, Señor. Bautízate. Sí, Señor. Así la gracia llega a la vida de una persona. ¿Sí? Esa es la manera divina en la que la gracia llega a una persona. Tienes que oír, tienes que creer en tu corazón y al creer tienes que actuar. El bautismo es prueba de la fe de una persona. Pero si no hay bautismo, es prueba de la incredulidad de la persona. Y por ende, no tiene las bendiciones que el Evangelio provee, porque es incrédulo. Es incrédulo. Es interesante ese punto. Decir que yo creo no necesariamente es que realmente yo creo. Es a veces un engaño. ¿Por qué? Porque recuerden que existen una fe que es viva y una fe que es muerta. ¿Cuál tipo de fe tiene la mayoría de la gente? Por lo regular, la fe que es muerta, que no obedece. Que es como la fe que tienen los demonios, que dice el libro de Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Así también a veces la gente dice, ay, qué miedo, ay, me da como un susto, yo no sé, yo... Obedece pues. No. Tienes una fe muerta. La prueba de que uno tiene fe es el bautismo. Ahí comienzan las cosas. Ahí se nota la fe. ¿Cómo sabemos de la fe de Noé? Por el arca. ¿Cómo sabemos de la fe de Abraham? Porque se fue de su tierra. Porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque vivió bajo los parámetros que Dios le dijo. ¿Cómo sabemos de la fe de Enoc o de Moisés? Es la misma idea con nosotros. Lo que pasa es que para nosotros los mandamientos son distintos. Pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Tienes que creerme, Abraham, lo que te estoy diciendo. Ahora, si tú me crees, ¿cómo se demostró que creía? Porque se fue, porque hizo lo que le dijeron que hiciera. Tú hoy debes mostrar tu fe en Cristo, en Dios y en la palabra de Dios, cuando al oír de Dios que Dios te dice, mira, quiero que creas en mi Hijo. Amén, Señor. Me encanta creer en tu Hijo. Quiero que creas en lo que hizo mi Hijo. Murió por ti, fue sepultado y resucitó. Amén, Señor. Yo creo en el Evangelio. Quiero que te bautices. Amén. ¿Dónde está el agua? Yo creo que tengo que ser bautizado. Yo necesito ser bautizado. Bautízame, Señor. Necesito a alguien aquí. Necesito el agua y un predicador para que me bautice. Así es como se da la fe verdadera. Y la fe verdadera hace la obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Por ejemplo, ¿qué obra puede mostrarle a uno una persona que viene oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, pero no se bautiza?
todavía no puede mostrar una obra. Pero cuando se bautiza, puede decir, aquí está mi obra, aquí está mi fe se ha perfeccionado. La Biblia dice de Abraham que cuando él actuó, que la obra que él hizo perfeccionó su fe. Es decir, la fe llegó a ser evidente, real. Se mostró la fe. Cuando Dios le dijo, vete al monte Moriab y allá sacrifica a tu hijo. Y cuando Abraham puso el cuchillo para sacrificar a su hijo, la fe se hizo, se mostró. Aquí está mi fe, Señor, es que yo sí creo en ti. Y la Biblia habla mucho de eso, de que él creyó en esperanza contra esperanza. Él dice que él sabía que Dios era poderoso para resucitar al muchacho si era necesario. Y eso es cierto. Dios no permitió que le hiciera daño a su hijo. Dios entregó a su propio hijo. Este sí fue herido con la muerte por nosotros. Entonces, cuando Abraham hace lo que hizo, la fe se hizo evidente. Cuando usted hace lo que Dios dice, su fe se hace real. Y usted puede decir, yo puedo mostrarte mi fe. ¿Cómo? Ya me arrepentí. Ya, algo así. Yo oí, creí, me arrepentí, con mi boca confesé y me bauticé también. Ya me bauticé. Y ahora estoy viviendo en la fe de Jesús, estoy viviendo por fe. Me mantengo en la doctrina del nuevo pacto de los apóstoles. Yo tengo fe. Muéstrame tu fe a uno de ustedes, a mí, a cualquiera. Muéstrame tu fe, hermano fulano. Aquí está mi fe. Aquí está la prueba de que yo sí creo. Esa es la fe que necesitamos. La fe que va más allá de decir, claro, yo creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe en Dios. Todos los días yo ando con Dios para arriba y para abajo. Yo oro mucho, yo leo mucho. Muéstrame tus obras. ¿Dónde está la obra? Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más es evidente es el bautismo, que es el nacimiento, el renacer del Señor. Pero mucha gente no está dispuesta a hacerlo, aún dice que cree. Ese que dice eso es incrédulo, está engañado. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Santiago dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Es la idea de todo eso. Así que necesitamos, hermanos amados, una fe que actúa. La fe, entonces la fe, para que sea verdadera, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. Si no, no. Si no, ya es una cosa extraña. ¿Qué estás creyendo tú? Yo creo esto. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde tienes tú eso en tu corazón? No es la palabra de Dios. Es de tu propia imaginación. Es doctrina del diablo. Es mentira. Es el cuento de tu abuelita o de tu abuelito o de tu amigo de la sociedad. Es algo que no es correcto y hasta endiablado es, porque te está engañando para que no creas la verdad y te salves. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo aquí, dice, así que hermanos, desde el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya decíamos también que ese es el foco. Predicar a Cristo y a este crucificado. Ayudar a la gente a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso también es hasta importante mencionarlo. A veces uno va a ir a ciertos lugares y miren, el apóstol Pablo dice, yo estaba con mucho temor y temblor.
en medio de todas estas personas. Yo estaba así. A veces uno puede sentirse así, pero no hay que dejar que si uno siente eso, eso haga que uno no vaya. No, hay que ir, hay que decir, Señor, fortaléceme. Yo tengo temor y tengo temblor y necesito tu fuerza, Padre. Tú sabes todo esto. Ayúdame a ir a predicar. Ayúdame a dejar mi temor y mi miedo lejos de mí. Ayúdame, dame fuerza para ir y hablar con cualquier persona. Dame el poder. Ayúdame, Señor. Porque yo creo que todos a veces sentimos cierto tipo de temores y miedos y qué irá a pasar o no sé. Pero el apóstol Pablo también sintió eso. Pero eso no lo detuvo de hacer la obra. Que no te detenga a ti. No seas como el hombre que recibió el talento y ¿qué dijo él? Yo lo escondí. ¿Y qué le dijo el Señor el día final? Siervo malo y negligente. Y aquí tu parte está en donde que Dios no nos vaya a echar allá a ese lugar tan horrible. Luego dice el versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Dios, en el poder de Dios, en la obra de Dios. Vamos a leer a Romanos. Romanos, capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han... Perdón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son 3 preguntas. Una, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo podrán invocar las personas a Jesús si no han oído de él? ¿Cómo podrán llamarlo realmente como Salvador? Y aquí es interesante este punto porque ya decíamos ahora que mucha gente tiene ideas acerca de Jesús, pero es como que no conocen realmente al Jesús de la Biblia, al Hijo de Dios. Tienen una imagen de Cristo, pero es más de un Cristo colgado en una pared. Un Cristo que no se mueve, algo así como un Cristo muerto. Un Cristo que uno puede llevar colgado aquí en el cuello. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es una falsedad de la idolatría para hacer perder a la gente. ¿Sí? No sirve eso. El mundo no está evangelizado. Aquellos que dicen que evangelizan, por ejemplo, en el catolicismo, cuando ellos dicen que ellos están evangelizando, pero por lo regular ni entienden qué es el evangelio. Ellos predican a creer, por ejemplo, en María como cosalvadora con Jesús. Entonces no es evangelismo correcto. Están diciéndote que hagas una cosa que Dios no autoriza que se haga. No sirve, no es evangelizar. No es lo que Dios dijo que se hiciera. Cuando evangelizamos es predicar el evangelio. De ahí deriva la palabra. El evangelista es predicador del evangelio. Y ya sabemos que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Es decir, el evangelista es el que proclama que Jesús murió y fue sepultado y resucitó por los pecadores. Ese es el evangelista. Pero si él, el que va proclamando algo, digamos, predica a Jesús, pero predica a alguien más con Jesús, una cosa más, crea esto también. Puedes creer en Jesús, pero puedes creer también esto. Algo así como, si no te sirve este, te sirve este. No, así no es. Es una sola opción de salvación y la gente necesita saberla porque le han engañado al hombre.
Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí entras tú. Ya hay quien les predique. A los que viven allá en Baja California, allá está el hermano Servando y la hermana María, y todos los santos que por allá hay. A los que están en Pasto, aquí en el sur de Colombia, ya hay quien predique ahí. ¿Quién predique qué? El evangelio, para producir la fe correcta. Les pongo un ejemplo. Si usted quiere cosechar naranjas, ¿va a ir a sembrar limones? No, va a ir a sembrar naranjas y las semillas no son iguales. Una produce limones y la otra produce naranjas. Si usted quiere cosechar maíz, pues no siembra frijoles, siembra maíz. Si usted quiere cosechar cristianos verdaderos, tiene que sembrar el evangelio verdadero para que produzca cristianos verdaderos. Si no se siembra el evangelio correcto, no se produce el cristiano verdadero. Se produce el sectarismo, se reproduce el sectarismo, se reproduce las creencias en una denominación. La gente se adhiere, porque la gente cree cierto tipo de cosas, muchas cosas, pero se adhieren a grupos hechos por hombres y basados en mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque la predicación que les llegó es errada, equivocada. Y sería como si tú sumas 2 más 2 y dices que es 3, pues el resultado es malo. Hay un resultado según tu mente, según tu supuesta sabiduría que tienes. Hay un resultado, 2 más 2, 3. Ponga ahí en el cuaderno, 2 más 2, 3. Ya vas perdiendo y así te vas a quedar porque ya estás haciendo una suma incorrecta. En religiones, la misma idea. Esto y esto y esto. Crea en fulano, mengano y perano. A eso le dio cierto tipo de creencia, cierto tipo de grupo, cierto tipo de religión. ¿El cristianismo? No, no te dio el cristianismo. No te lo dio. No tiene cómo darte. Así como 2 más 2 nunca da 3. Pues un evangelio diferente, con un salvador diferente, no te da el cristianismo, te da el sectarismo o la apostasía. La gente necesita oír de Cristo y de este crucificado, sepultado y resucitado. Necesita oír lo correcto para que el producto sea el correcto. En el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Por eso la gente tiene 2 oídos para oír el evangelio de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. La última palabra, la última parte de este versículo es, lo que tienen que oír es lo que la palabra de Dios dice que tienen que oír, para que al oír se produzca en sus corazones la palabra correcta, basada en la palabra de Dios. ¿Qué estás creyendo tú? Lo que Dios dice. A eso debemos llevar a las personas. Yo tengo que creer, tú tienes que creer lo que la palabra dice. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿De dónde nosotros predicamos el evangelio?
¿Qué es lo que hemos venido estudiando en todo este tiempo y de dónde hemos sacado explicación? De la Escritura. Hemos mirado el antiguo pacto para hablar del Evangelio. Hemos hablado del nuevo para explicar del Evangelio. En donde aprendimos que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Quién nos dijo eso? El Espíritu Santo. ¿En dónde? Primera de Corintios 15, 3 y 4. A través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo reveló qué es el Evangelio. ¿Qué hay que predicar? El Evangelio. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está. Las instrucciones están. ¿Qué hay que predicar? ¿A quién hay que predicar? ¿Qué deben creer y qué deben hacer? Aquí están las instrucciones. Claritas. No hay que ponerle ni quitarle. No hay necesidad. Y si alguien le pone o le quita, el resultado será diferente ya. Si 10 más 10 para alguien es 19, el resultado ya está malo. Pero si lo dejas como es, 10 más 10 es 20, te da la cuenta. Si tú dejas la palabra de Dios como dice, te produce lo que Dios desea que se produzca en el corazón y en las almas, la salvación y la vida eterna. Por eso no hay que ir más allá para nada. La fe que queremos que la gente tenga es la fe en aquello que Dios quiere que crean, porque cuando eso lo hacemos, sale la salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra. Cristo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón. ¿Para qué? Para poder hablar esa palabra a la gente. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria eterna. ¿Basados en qué? En el Evangelio. La fe viene por el oír. ¿Sí? En todos los casos de conversión del nuevo pacto, siempre hubo alguien que habló, alguien que escuchó y creyó y obedeció. En todos los casos de conversión del nuevo pacto. Vamos a mirar algunos ejemplos. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían creído la palabra, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los que habían ¿qué? Oído la palabra. En Hechos 2, 37, al oír esto, dice acá, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír. Y el otro, los que oyeron, obedecieron. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En el capítulo 15 del libro de Hechos, en el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hechos 15:7. ¿Qué escogió Dios? Que a través de Pedro los gentiles oyesen la palabra del evangelio y creyesen en él. Aquí está clarito. Que oyesen y creyesen. Dios te escogió a ti también para que vayas a predicar la palabra del evangelio, para que oigan y crean.
Tan sencillo como eso. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La buena actitud de los hermanos, escudriñando las escrituras, la palabra, para comprobar si eso era así. Pidamos a Dios que nos encontremos con gente así, con gente que quiera decir, muéstreme, dígame dónde dice la Biblia. Explíqueme mire, ve, yo no entiendo acá. Explíqueme, ¿dónde dice eso? ¿Dónde? En la Biblia, en la Biblia. Estos hermanos tenían esa actitud tan maravillosa. Dice el 12, Hechos 17, 11 y 12, lo vuelvo a leer, el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Creyeron, hermanos. ¿Qué creyeron? La palabra de Dios que oyeron, la que predicaron los apóstoles. Vamos a ver un versículo más hoy. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay un versículo, maravilloso versículo es este. En el capítulo 20, hermanos amados, capítulo 20, versículo 30 y 31 dice. El Evangelio de Juan, capítulo 20, 30 y 31 dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros usamos para predicar la palabra escrita. Nosotros ya no tenemos como lo que tenían los apóstoles, los milagros y la inspiración directa del Espíritu Santo. En el primer siglo, la Biblia no estaba escrita, el nuevo pacto, entonces ellos hablaban directamente de lo que el Espíritu Santo les guiaba. A nosotros Dios nos dejó la palabra que los apóstoles escribieron. Por eso nosotros hoy le decimos, vamos a leer en el libro de Juan, vamos a leer en el libro de Marcos, vamos a leer en el libro de Corintios, vamos a leer en Romanos, vamos a leer en los libros de la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios para que usted crea la verdad. Y aquí dice que esto que se escribió es capaz, es para producir fe, es para que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. No es mi palabra, es la palabra de Dios que tiene ese poder. Estudiábamos una lección de eso, donde hablábamos de que la palabra de Dios es como espada de dos filos. No hay que tener temor, hay que predicar lo que el Señor desea y el resultado se dará en las dos maneras. Habrá quien crea, habrá quien no, pero siempre se dará. Porque es la palabra de Dios y es Dios el que quiere que la gente oiga y entienda y conozca. Es Dios, el autor de todo esto es Dios. Yo solamente soy, lo hemos dicho en algún momento, voy a decirlo más diferente, un muy pequeñito eslabón en la cadena. Pero el Señor es el dueño de la cadena. Y el que sabe, y el que pone, y el que quiere. Vamos a orar, mis hermanos. Continuamos, si Dios lo permite, en otra ocasión. Padre, bendice grandemente nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra como es, a enseñarla como es. Ayúdanos, Padre, a entenderla, porque para poder predicar, Señor, correctamente, necesitamos que tú nos abras el entendimiento, Señor. Si no,
de seguro nos podemos equivocar y no queremos, Padre, porque no queremos ofenderte y no queremos ser hallados mentirosos o el estar usando tu palabra mal. Ayúdame, Señor. Si he cometido alguna falta, ayúdame a caer en cuenta. Ayúdame a que mis hermanos también estén pendientes, Padre, al oír, para que cualquier cosa podamos cambiarla o hacerla como es, oh Dios. Porque no queremos, Padre, cambiar tu divina palabra. Ayúdanos a respetar tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la palabra de salvación. Bendícenos para predicar. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.